En Occidente todo está bajando debido a la inestabilidad que estamos viviendo y parece que ante esa inestabilidad incluso la gente y las instituciones venden oro porque quizás necesiten el dinero para otras cosas. Pero ¿a dónde va el oro de Occidente? Ese oro se va a China, a Asia en general y a China en particular. Vamos a ver un gráfico porque es muy curioso. Es un gráfico que publicó Bloomberg, cuya fuente es la Administración Federal de Aduanas de Suiza. Es una imagen de lo que pasa en Suiza. Suiza es un lugar muy importante dentro del mercado mundial del oro porque es un clúster. Es un lugar donde están algunas de las refinerías más importantes y una gran parte del oro que se vende en Occidente, que particulares, empresas o instituciones venden en Occidente, acaba en Suiza. Un ejemplo muy de particulares. En España, por ejemplo, existen casi en todas las ciudades lo que se llaman compro oro, comercios donde la gente puede vender sus joyas. Con un nombre o con otro los hay en todo el mundo. Ese oro en forma de joyas, normalmente, esos comercios luego lo venden a un mayorista que funde y refina ese oro y hace pues bien granalla o lingotes en bruto. Y ese oro suele acabar en Suiza, donde se hacen ya los lingotes definitivos para vender nuevamente. Eso ocurre en todos los países. El oro pasa por Suiza. Pero pasa por Suiza para volver a venderse. Entonces la información de aduanas de Suiza es muy importante para saber el oro que entra en Suiza, de dónde viene y a dónde va. Pero no solo oro de joyas. A Suiza llegan lingotes, monedas, bien para vender de nuevo tal cual, o para fundir y crear lingotes de nuevas denominaciones, planchas para las mints para hacer monedas, etc. Y por supuesto, el oro en el lingote bruto que sale de las refinerías de los países exportadores de oro. Entonces lo que vemos en este gráfico, que es solo información de mayo a agosto de 2022, y vemos cómo de Estados Unidos han ido hacia Suiza 136 toneladas de oro. De Australia, 34 toneladas, 33 toneladas de Canadá, 32 toneladas de Sudáfrica y 15 toneladas del Reino Unido. Estados Unidos, Australia, Canadá y Sudáfrica son grandes productores de oro, con lo cual una gran parte seguro que ha sido oro que ha salido de sus minas y se exporta a Suiza. Solo una parte, el resto es oro que sale de las bóvedas del COMEX en el caso de Estados Unidos, porque tenemos ahí al Reino Unido, que no es productor, y del Reino Unido han salido en estos 3 meses 15 toneladas, que lógicamente han salido de las bóvedas de la LBMA. Y lo curioso es que en esos 3 meses China ha importado de Suiza 160 toneladas de oro, India 80 toneladas, Turquía 62, Tailandia 38, Arabia Saudí 20 toneladas, Malasia 4 toneladas y Hong Kong 3 toneladas. Está claro que el oro está fluyendo de Occidente hacia Oriente y en especial a China. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. China es el mayor productor de oro del mundo, con 370 toneladas anuales, seguida de Australia con 330 toneladas, Rusia con 300 toneladas y Estados Unidos con 180 toneladas, según los últimos datos publicados en 2022. Entonces hay una cosa evidente, y es que China, que es el mayor productor de oro del mundo, no está exportando su oro, se lo está quedando y está favoreciendo que se importe oro. Estados Unidos, que tiene una producción de oro anual de 180 toneladas anuales, en 3 meses vendió 136, casi tanto como lo que produce en un año, con lo cual no está vendiendo solo la producción, está saliendo oro de las bóvedas del COMEX. Y China no solo importa oro, es que en 2014 se puso en funcionamiento en Shanghái el Shanghai Gold Exchange, o Bolsa de Oro de Shanghái, conocida también como Bolsa de Metales de Shanghái, porque aunque su nombre es Bolsa de Oro, se comercia también plata y platino. Una bolsa de metales que está en la zona de libre comercio de Shanghái y permite a personas e instituciones extranjeras acceder al mercado de metales preciosos de China, con servicios de negociación, compensación, entrega, bóvedas de custodia de oro, plata, platino, futuros, etc. Es una especie de alternativa al COMEX y al LBMA de Londres, que se crea, como digo, en 2014. Se crea con la idea de dar salida a los metales preciosos extraídos en China, sin tener que pasar por el COMEX o la LBMA. Pero a pesar de que se crea como un instrumento para dar salida hacia el exterior a los metales chinos, tanto a contado como en negociación en futuros, lo que está haciendo realmente el Shanghai Gold Exchange es atraer oro de Occidente hacia China y no lo contrario. Hace poco menos de un mes hemos visto cómo el oro en la bolsa de Shanghái cotizaba a un precio superior al precio internacional marcado por la LBMA. Estaban aproximadamente a unos $43 la onza por encima del precio de Londres. Cuando eso ocurre y se mantiene en el tiempo,
hace que sea de interés el arbitraje. Es decir, te compras contratos de futuros en el COMEX y los vendes en China. Al vencimiento, pides la entrega en el COMEX y envías el oro a China para cerrar los futuros que tenías vendidos. Y ya tienes ganada automáticamente esa prima de $43 por onza. Por poner un ejemplo, si estás actuando sobre 10.000 onzas de oro, pues son $430.000 simplemente por el arbitraje. No es algo para particulares como nosotros, evidentemente, pero no nos olvidemos que además de los grandes bancos chinos, hay grandes instituciones occidentales como Goldman Sachs, que son miembros también del Shanghai Gold Exchange, y por lo tanto pueden ponerse a hacer ese arbitraje con absoluta normalidad. Cuando algo como el oro cotiza en varios lugares, el precio tiene que tender a homogeneizarse, porque si no ocurre precisamente eso, que si conocemos un mercado donde se paga más, va a ir hacia allí. No es que vayas a venderlo allí en lugar de venderlo en tu mercado, es que por ese arbitraje lo pueden sacar de tu mercado, lo que tienes allí almacenado, y llevarlo y ganar solo por esa ineficiencia, no por lo que haga la cotización. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el COMEX y la London Bullion Market actualmente, problema que antes de 2014 no existía, pero desde que se ha puesto en marcha la bolsa de metales de Shanghái, si tú tiras en Occidente artificialmente el precio en Londres o en el COMEX, si en China la demanda es alta, ellos no te van a seguir, porque están en otra historia, están en comprar oro sin parar, sin prisa pero sin pausa, sin andar anunciándolo. Así que tiras el precio en Occidente, en China se paga 30 o 40 dólares más y el COMEX corre el riesgo de que los grandes operadores y especuladores le pidan la entrega del oro físico para trasladarlo a China. Con lo cual, si en China se paga más, tienen que tratar de volver a igualarlo, y eso en cierto modo les rompe la estrategia de control de precios que vienen desarrollando desde siempre. A su favor hasta ahora han tenido que a China la manipulación del precio en Occidente le ha beneficiado, porque China no vende el oro que produce, importan, con lo cual cuanto más barato esté, mejor para ellos. Rebajas que les pone Occidente porque están en fase de acumulación. Pero la demanda es tan alta que si no lo controlan ellos mismos, el precio se dispara en su bolsa de metales respecto al precio internacional. Entonces es una cosa muy curiosa cómo ante el oro hay dos visiones en el mundo. Una, la de Occidente, que procura no darle importancia, no se habla del oro, se vende, aunque los bancos centrales occidentales mantienen su oro, pero no están comprando. Y luego está la visión de Asia con China a la cabeza, que es, sin explicar muy bien por qué y para qué, ir acumulando oro sin parar. Ser el mayor productor de oro del mundo y dejar el oro en China a la vez que tratan de que el oro de Occidente se traslade a China. Y con una política claramente de incentivar a su población a que ahorren en metales preciosos. Son dos visiones claramente contrapuestas. Un sistema que parece que desprecia al oro, que lo fía todo a políticas de estímulos, a deuda, y otro que no renuncia a las políticas de estímulos, incluso a la deuda, pero que trata de acumular la mayor cantidad posible de oro, sin siquiera hacer públicas cuántas son sus reservas. Así que uno de los dos está equivocado en su visión, porque son totalmente contrapuestas. Me temo que no es China quien está equivocada, y digo me temo porque yo vivo en Occidente, creo en los valores occidentales, respeto y admiro mucho a China, su historia a lo largo del tiempo, lo que han conseguido en las últimas décadas. Son una gente impresionante, ¿no? Lo que son capaces de hacer, de transformar en pocos años su país en una gran potencia mundial. Pero soy consciente de que no es mi cultura, no es mi forma de entender la vida, las relaciones, el trabajo, el ocio. Pero son un país que va hacia arriba y nosotros vamos hacia abajo. Y estamos metidos en una espiral de crisis, inflación, deuda, de la que no somos capaces de salir. Nosotros, Occidente, somos un poco como esas familias aristocráticas venidas a menos que trataban de que los campesinos siguieran haciendo lo que ellos decían, pero claro, los campesinos ya no dependían de ellos. Y es un poco esa situación. Estamos en Occidente viviendo todavía en una opulencia si lo comparamos con una gran parte del mundo, pero resulta que no tenemos ni recursos naturales, ni petróleo, ni gas, ni materias primas, ni alimentos suficientes, y tratamos de que los tienen se sigan relacionando con nosotros como se relacionaban en el pasado. Decimos mirándonos al ombligo como si fuera lo más normal del mundo que vamos a poner un tope al precio del petróleo ruso, pero resulta que la OPEP, ni siquiera Arabia Saudí, le hace caso a Estados Unidos y reducen la producción apoyando a Rusia. Le pedimos a India que se sume a las sanciones contra Rusia, que no le compre petróleo, que suspendan la colaboración militar, que ya le venderá armamento a Estados Unidos, y responden que la amistad entre India y Rusia viene de muy atrás, de la época de la Unión Soviética, de la descolonización, mientras en Occidente hacíamos de las nuestras por allí, especialmente el Reino Unido dejando aquello como un polvorín. Y esa es la historia, aquí estamos en nuestro mundo, en nuestro cada vez más pequeño mundo, mientras el oro se traslada a Oriente. Lo que nos queda a los que apilamos oro es pensar que cuando en algún momento China ponga unas nuevas reglas encima de la mesa,
respecto al comercio internacional, a las divisas de reserva, que al menos para nosotros esa transición del mundo que se muere y del que está por venir sea un poco más suave.